SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, que hoy hacemos desde un espacio que para mí, les confesaré, es mítico, entre otras cosas por mis orígenes biográficos, porque soy de este barrio, porque soy del Poble Sec, y yo quedaba siempre con mis amigos. ¿Dónde quedamos? En la Plaza del Molino. En la Plaza del Molino. Era un punto de encuentro. Y después porque aquí se han vivido historias maravillosas, escenas maravillosas. Por aquí ha pasado la vida de Barcelona, la vida de la gente que no era de Barcelona, pero que cuando bajaba a Barcelona venía al Molino. Y hoy estoy haciendo el programa desde este mismo escenario, por donde se paseaban las vedettes con el brilli brilli, bajaban a la pista, y hoy estamos haciendo un programa de radio. Para mí es una maravilla. Pensé que había hecho programas en sitios que nunca imaginé y nunca pensé que haría un programa en el escenario del Molino. Así que aquí estamos, hablaremos mucho de esta sala, hablaremos mucho de la cultura en Barcelona, de lo que quiere ser, de lo que ha sido Barcelona en el mundo de la cultura, de lo que quiere seguir siendo o volver a ser. Y en el análisis va a estar Josep Ramoneda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Claro, Josep, yo decía, para la gente de Barcelona el Molino era mítico, pero los que erais de fuera, cuando bajabais a Barcelona, había que venir al Molino. También en los años 60, cuando vine de Olot a Barcelona a estudiar, pues evidentemente no te podías eludir el Molino. Y entonces quedaba una cosa muy extraña, muy curiosa, porque esperabas que te encontrarías, yo qué sé, un espacio de vicio incontrolable, y era una cosa casi... muy doméstica. Muy doméstica, muy familiar, muy amable, digamos. Lo que yo me sigo haciendo cruces de que las vedettes pudieran bailar en este escenario tan pequeño, donde nosotros ni siquiera hemos podido poner la mesa grande de las salidas y estamos con la mesa pequeña, o sea que tenían más valor todavía. Víctor Lapuente, buenos días. Muy buenos días. No nos vas a hacer bailar, ¿no? No, pero ¿tú no habías pisado el Molino? Seguramente de noche, pero no lo reconozco de día. No, o sea, no tienes Y constancia. tampoco me acuerdo, supongo que eso quiere decir que vine en algún momento de noche. ¿Y quién seguro que no había pisado el Molino? Porque no se acuerda, pero es que no había venido, yo creo que por la edad. Estefanía Molina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels. Pues la verdad, a mí me sonaba, porque mi abuela se crió aquí en el barrio de la Florida, en los bloques ahí en Hospitalet, y a mí me quiere sonar que mis abuelos alguna vez habían venido, pero yo, por supuesto, no. Yo que en los años 60 yo no había nacido. Pues creo que casi ni mis padres sí. Hoy está la nieta en el escenario del Molino. Jaume Collbona, alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buen día, muy buenos días. Me he quedado parada con lo pequeño que es este escenario. Y lo grande que es el Molino. Claro. Y lo importante que ha sido el Molino en la historia de la escénica barcelonesa y sobre todo en el paralelo, ¿no? Hoy estaba por pronunciar esa frase de una mítica serie de televisión que decía una valenciana, me la imaginaba más gran. Més gran. Sí. Pues es verdad que cuando uno entra en el Molino piensa, me la imaginaba más gran. Y por eso tenía esa sensación de cosa más doméstica. ¿Qué tal está, alcalde? Pues muy bien, muy contento de, por ejemplo, estar aquí en el Molino, que es un espacio escénico recuperado. Estamos empeñados desde el Ayuntamiento, yo como alcalde, en recuperar la vitalidad, entre otros, del paralelo como el espacio de los teatros, el espacio escénico por excelencia de Barcelona. Hemos recuperado el Molino. Ahora, si bajáis un poquito para el mar, a mano izquierda, veréis que el Teatre Arnau, que es otro de los teatros míticos de la Barcelona del paralelo, ya está en reconstrucción después de 20 años. Y hace solo 2 meses el Ayuntamiento compró el Teatro Capitol, donde todo el mundo recordará que iba Pepe Rubianes a hacer sus monólogos, que estaba a punto de ser comprado por una gran cadena de moda, y lo hemos comprado para salvarlo para la cultura y para que la Rambla, que está en plena transformación también, mantenga ese ADN cultural de la ciudad de Barcelona. Cuando habla de recuperar, de salvar, que me está diciendo ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué ha pasado con Barcelona y la cultura durante un tiempo? Bueno, yo te puedo decir lo que está pasando ahora, y es que estamos en cifras récord, por ejemplo, de espectadores de teatro en la ciudad de Barcelona. El otro día se daban los datos, estamos casi en 3 millones de entradas vendidas en la ciudad de Barcelona el año pasado, cuando en Barcelona somos 1,7 millones. Eso querría decir que la media del barcelonés sería que ha ido como mínimo 2 veces al teatro. Evidentemente viene gente del resto de Cataluña, del resto de España, pero la vitalidad que está teniendo la ciudad desde el punto de vista del consumo cultural y de recuperar buenas costumbres
post-pandemia, que se decía que se iba a perder la lectura del libro en papel, que la gente iba a dejar de ir al teatro o que iba a dejar de ir a los museos, pues está sucediendo afortunadamente en Barcelona lo contrario, y el ayuntamiento lo que está haciendo es ponerla directa para recuperar espacios de aquella Barcelona efectivamente que era un faro cultural y de creatividad, ¿no? No solo teatro, hay ejemplos de otros proyectos en marcha que van más allá del mundo del espectáculo. La ampliación del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del MNAC, que quiere duplicar su capacidad expositiva. ¿El año 29 va a estar listo esto? El año 29 vamos a celebrar en Barcelona el centenario de la exposición del 1929, que fue uno de los hitos en la transformación y la modernización de Barcelona. Vamos a renovar todo el espacio de Fira, de la Fira que está en la ciudad de Barcelona. Y en ese marco de recuperación y de centenario vamos a hacer también una remodelación del conjunto de las instituciones que hay en Montjuïc, que es la gran montaña de la cultura y del deporte de Barcelona, ¿no? Y ahí tenemos espacios, por ejemplo, como el que tú mencionabas, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que es el gran museo de Cataluña, el más internacional, y vamos a doblar el espacio expositivo, es decir, va a haber un salto cualitativo desde ese punto de vista muy importante, pero también vamos a remodelar, hemos empezado ya con el Petit Sant Jordi, que también, el Petit Palau, que es también un espacio cultural y escénico, sobre todo de la música. Vamos a empezar las obras también el año que viene, y el objetivo es que en el 29 la ciudad pueda reconquistar la montaña de Montjuïc con los usos culturales y deportivos, también a partir de la ampliación del Museu Nacional. Para la gente que no es de Barcelona o que no ha venido con asiduidad, le suena mucho el MNAC últimamente porque estamos hablando mucho de ello por el traslado a Aragón de las pinturas murales de Sigena. El museo ya ha presentado un informe a la jueza de Huesca con expertos internacionales en el que advierten del peligro de mover esas pinturas. El ayuntamiento está en el patronato del MNAC. ¿Cómo debería solucionarse esto, alcalde? Bueno, yo creo que al final pues habrá que decir lo que digan los jueces, ¿no? Porque las sentencias hay que cumplirlas, pero yo tengo una plena confianza en el equipo que está al frente del MNAC, y más allá de consideraciones políticas, habría que tomarse muy en serio a los expertos, al director Pepe Serra y a todo su equipo, cuando dice que hay muchos riesgos a la hora de hacer ese traslado y que pone en riesgo la integridad de lo que ahí se preserva, ¿no? Y que está abierto a todo el mundo, a toda España, a todo Aragón. Está siendo el arte víctima de la política en este caso. A veces pasa, ¿no? Se convierten en iconos o en armas arrojadizas, y luego cuando viene un científico y te dice cuidado porque hay un riesgo cierto de que eso se degrade más allá de las consideraciones políticas, yo creo que habría que tomárselo muy en serio. Pero en fin, es lo que dice un juez y a los jueces hay que hacerles caso. Y todavía de la cultura, alcalde, ¿Barcelona va a participar en la Feria del Libro de Guadalajara? Tenemos otro museo que se está ampliando. ¿Al Centre d'Art Contemporani? No. ¿Cuál? El Museu Nacional d'Art Contemporani, el MNAC, perdona. Se cree que no lo sé el alcalde. Se lo sabe. También estáis en la ampliación. Es que es conocido aquí en Barcelona como el MNAC, que se está haciendo ya la ampliación. El MACBA, perdón, que se está haciendo ahora la ampliación, que es el otro gran museo de arte contemporáneo que tiene la ciudad, y que es una ampliación con un cambio en el entorno, en el corazón del Raval, un barrio que tenemos que reactivar también culturalmente, y las obras también están ahora en pleno proceso de ampliación. Y le decía, ciudad invitada en la Feria del Libro de Guadalajara, 40 edición de los Goya en Barcelona. Alcalde, ¿qué le está pasando a Barcelona? Mira, me hace mucha ilusión porque veo desde aquí al cónsul de México que ha venido a acompañarnos, lo quiero saludar. Estuvimos el domingo en la celebración del Grito, que es la proclamación de la independencia de México, y explicaba allí que estamos muy orgullosos en Barcelona de recuperar el puente cultural con Latinoamérica. Somos una capital editorial de lengua hispana de primer nivel, lo continuamos siendo. Tenemos grandes editoriales, muchos escritores y escritoras leídos en todo el continente, y vamos a desembarcar en Guadalajara dentro de 2 meses para explicar la literatura catalana, barcelonesa, y también para rehacer ese puente que siempre ha habido entre Latinoamérica y Cataluña y Barcelona. Y bueno, va a ser un momento muy bonito, ¿no? Porque tenemos de embajadores a Joan Manuel Serrat desde el punto de vista de la música, a Mendoza desde el punto de vista de los escritores, van a ir chefs, van a ir también científicos. Vamos a estar con el Barcelona Supercomputing Center. Vamos a decirle a Latinoamérica que estamos aquí, que Barcelona continúa siendo... Claro, Barcelona siempre ha sido puerta de llegada de muchos latinoamericanos.
efectivamente, tenemos etapas gloriosas de los años 70 del siglo pasado, donde brilló la literatura con la agencia de Carme Balcells y de todos los escritores latinoamericanos. Y queremos reconectar con aquel momento y volverle a explicar al mundo y a Latinoamérica que Barcelona sigue teniendo esa ambición cultural latinoamericana. Alcalde, déjeme que le pregunte por la cuestión que está de actualidad, que es la situación en Gaza, el genocidio que está cometiendo Israel sobre el pueblo palestino. Hemos visto lo que ha pasado en la Vuelta Ciclista a España, en esa última etapa que se desarrolló en Madrid. El próximo Tour de Francia empieza en Barcelona. Ya el concejal de deportes del ayuntamiento ha pedido que nadie compita bajo bandera de Israel. ¿Qué debe hacer Barcelona? Barcelona debe estar donde siempre ha estado, que es al lado de la democracia y los derechos humanos. Barcelona va a estar al lado del pueblo palestino denunciando una atrocidad que se está retransmitiendo en directo, un genocidio en directo, aunque todavía no se haya tipificado formalmente por ningún tribunal, es obvio que se trata de un genocidio. Y Barcelona ha sido una ciudad que siempre históricamente ha tenido una especial sensibilidad en causas que defendía la dignidad humana y los derechos humanos, no solo las instituciones, especialmente la gente de la ciudad. Y el ayuntamiento va a estar en primera fila, ha estado en primera línea. Como sabéis, Barcelona ya declaró hace 3 meses la ruptura de relaciones con las ciudades de Israel, en este caso, que es nuestro nivel. Barcelona ha instado a no contratar, y nos hemos autoimpuesto no contratar empresas que en estos momentos de origen israelí estén actuando sobre los territorios ocupados. Barcelona va a denunciar y ha estado o pretendió estar sobre el terreno hace a usted le impidieron la entrada. Solo 2 meses visitar, en este caso, Ramallah y Belén, y las autoridades israelíes no me dejaron entrar, lo cual quiere decir que el mensaje llegó. Es la parte positiva de que no me dieron el visado para entrar. Nosotros continuamos el viaje, estuvimos en los campos de refugiados en Amán, en Jordania, y ahí yo viví en primera persona lo que todo el mundo ve o intuye por las televisiones. No estuvimos en la zona de conflicto, no pudimos ni acercarnos, no nos dejaron, pero sí vi centenares de miles de toneladas de alimentos y de medicinas que están acumulados en Amán y que no pueden entrar en Gaza porque el gobierno de Netanyahu lo impide, ¿no? Saber lo que estaba pasando no muy lejos de allí, cuando veías aquellos almacenes llenos de comida y de medicinas, yo creo que era el momento más claro de lo que estamos viviendo todos y de la necesidad de movilizarnos y de, en mi caso como alcalde, utilizar la buena reputación que tiene la ciudad de Barcelona para ponerla al servicio de causas humanitarias, porque ya no se trata solo del derecho al Estado propio, que lo tienen, o de que se tengan sus territorios y su integridad territorial, que la tienen, sino a defender la dignidad humana, ¿no? Y bueno, a fe que lo conseguimos, ¿no? Porque yo fui el primer sorprendido en ver que me negaban el visado de entrada. Ahí tomamos conciencia que, bueno, que a veces cuando la ciudad de Barcelona habla, el mundo escucha, ¿no? Y en ese sentido, nuestro compromiso es total. Yo ahí anuncié la creación del distrito 11. Barcelona tiene 10 distritos. Y la decisión que hemos tomado es constituir un 11º distrito, que será el de las ciudades palestinas. Eso, para que todo el mundo nos entienda, quiere decir que vamos a estructurar una ayuda humanitaria. O sea, ¿conlleva también ayuda económica esto? Económica, humanitaria, sanitaria, educativa y de reconstrucción, como en su día hizo el alcalde Maragall con la ciudad de Sarajevo en la guerra de Bosnia, ¿no? El lunes mismo vamos a hacer público el lanzamiento de este proyecto del Distrito 11 Ciudades Palestinas Barcelona, y hoy lo puedo confirmar, nuestro invitado más especial va a ser el embajador de Palestina en España, que va a apadrinar también la iniciativa y que ya tiene como contraparte a los alcaldes con los cuales yo tengo un contacto bastante regular por WhatsApp. De momento no nos dejan hablar entre nosotros, con el alcalde de Ramallah y con el alcalde de Belén y con el alcalde de Ciudad de Gaza, que he tenido algún intercambio, pero desafortunadamente es mucho más difícil, ¿no? Yo le preguntaba al alcalde, en el caso de que participe un equipo israelí, ¿el tour pasará por Barcelona? Nosotros le hemos hecho público, y hoy lo puedo repetir, que estamos a favor de aquello que ha defendido el presidente del gobierno, que Israel no debería o no se le debería permitir participar en las competiciones internacionales.
El Tour sabe cuál es la posición de la ciudad de Barcelona, no solo la del alcalde, la del consistorio, que lo ha votado democráticamente por una amplia mayoría. Esa es la posición del Ayuntamiento de Barcelona. Y eso se lo hemos trasladado. Es una organización de carácter privado. Quedan meses, vamos a ver cómo lo gestionan, pero nuestra posición no ha cambiado ni va a cambiar, por mucho que Israel también haga llamamientos al boicot a grandes acontecimientos en la ciudad de Barcelona. No vamos a cambiar nuestra posición, es firme y lo vamos a llevar hasta el final. Déjeme que le pregunte por algunas cuestiones municipales. La primera, y ayer me lo comentaba gente del equipo que no es de Barcelona, me decían, ¿cabe un turista más en Barcelona? No. Vale, pues ya está. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. ¿Cómo lo va a hacer para que no quepa un turista más en Barcelona? Bueno, hay formas de hacerlo. Esa es la gran novedad, ¿no? Nosotros acabamos de poner en marcha el comisionado para el turismo sostenible. El turismo es una parte muy importante de la economía de la ciudad, el 15% de nuestra riqueza y de nuestro empleo, y queremos que siga funcionando en beneficio de la ciudad, no en detrimento de la convivencia de la ciudad. Esa es la gran diferencia, ¿no? Afortunadamente en España y en Cataluña tenemos instrumentos para hacerlo. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona ha decidido prohibir los pisos turísticos a partir de 2028. Eso quiere decir que 10.000 pisos turísticos volverán al mercado residencial, volverán a ser para vivir la gente. Es decir, para que los oyentes queden claros, en el 28 no habrá ni una vivienda turística en Barcelona. Si uno entra en una plataforma no podrá alquilar una vivienda en Barcelona. Legalmente no. Legalmente no. De hecho, ahora ya tenemos una tensión con alguna gran plataforma como Airbnb, porque tiene tendencia a colgarlo todo, lo que le llega, y ya le hemos dicho que lo que es ilegal lo tiene que descolgar. De momento lo va haciendo. Pero sabe también Airbnb, y lo saben las plataformas, en Barcelona a partir de noviembre de 2028 va a haber 0 pisos turísticos. No vamos a dar ni una licencia más. Eso es una forma de empezar a contener lo que se denomina la carga turística que puede tener una ciudad como es el caso de Barcelona. O hace apenas 2 meses anunciamos que, de acuerdo con el puerto de Barcelona, los cruceros, que es otro de los puntos de masificación, que es el mal, digamos, o la repercusión negativa que tiene este tipo de turismo, la masificación, la ocupación, por ejemplo, que tenemos en Ciutat Vella o en el Eixample. Yo defiendo el derecho a pasear de los barceloneses. Yo tengo que defender el derecho a pasear de los barceloneses. Es difícil, ¿eh? Ya, pero lo tengo que hacer. O sea, yo no puedo... Cruzarse con un barcelonés paseando por Barcelona es complicado. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Y hay instrumentos para hacerlo. Yo sé que no se ha hecho nunca, o al menos no a esta escala y a esta magnitud, pero yo estoy convencido que lo podemos hacer porque tenemos instrumentos. Por ejemplo, hemos acordado con el puerto reducir de 7 a 5 las terminales de cruceros en la ciudad, que es otro de los fenómenos de masificación que teníamos y de un tipo de turismo además que aporta poco a la ciudad, no aporta valor. Y como decía ayer mismo el comisionado de turismo, nuestro objetivo es que haya un turismo de calidad, equilibrado, pues que tengamos 1/3 de visitantes de profesionales, los que vienen a las ferias, 1/3 de visitantes que son culturales, gastronómicos, y 1/3 de turismo familiar. Eso no es fácil de hacer, pero hay instrumentos, limitar las plazas hoteleras, eliminar pisos turísticos, reducir cruceros, que nos tiene que permitir reequilibrar también la economía de la ciudad. Pero ¿cómo hacemos para que los barceloneses ya no solo puedan pasear por Barcelona? Y entiendo, estamos aquí en Barcelona y hablamos de Barcelona, pero entiendo que cualquier vecino de cualquier gran ciudad me está entendiendo porque estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Cómo hacemos también para que los barceloneses puedan vivir en su barrio? Es decir, que si uno es del Poble Sec, pueda seguir viviendo en el Poble Sec. Si es del barrio de Sant Antoni, pueda seguir viviendo en el barrio de Sant Antoni. ¿Cómo hacemos esto? A eso yo le llamo el derecho a quedarse. Porque ahora están obligados a marcharse. Eso es el derecho a quedarse en tu ciudad y en tu barrio. Y ese para mí es el objetivo más importante de mi mandato. Garantizar el derecho a quedarse de los barceloneses. Pero para eso tendrán que bajar el precio de los pisos, por ejemplo. Para eso hemos hecho en pisos, aparte de que en el 2028 pondremos 10.000 pisos que volverán al mercado residencial. Somos la primera gran ciudad de España que está aplicando la regulación de alquileres. Para que todo el mundo nos entienda, hemos parado la subida de los alquileres en la ciudad de Barcelona, han bajado un poquito. Bueno, aplican la ley de la vivienda, que es lo que se tiene que hacer, que hay otras comunidades que no lo hacen. La gente me dirá, pero está muy arriba los precios, tampoco nos está arreglando. Bueno, de momento hemos contenido la subida gracias a la regulación de los pisos turísticos. Hemos doblado la producción, estamos doblando la producción
de vivienda protegida, porque el objetivo es que las familias trabajadoras y de la clase media de la ciudad, no solo ya los vulnerables o los que no tienen techo, sino políticas dirigidas, para entendernos, al grueso de la ciudadanía, familias trabajadoras, clase media, jóvenes que tienen un sueldo normal, que tienen estabilidad laboral, que quieren empezar su vida y que no pueden por el precio de los pisos. Eso forma parte del garantizar el derecho a quedarme en mi barrio, aquí en el Poblasec. De hecho, el otro día estaba hablando con un chico que tiene un horno de pan aquí cerca y me decía, no encuentro piso, y me decía, pero no, ¿dónde lo encuentras? En mi barrio. Claro. Dice, Barcelona, al final lo puedo encontrar. Lo ha encontrado, ¿eh? Al final me mandó un mensaje con las llaves, con su novia, y me dijo, ya l'hem trobat. Es muy difícil y yo creo que el gran reto lo tiene Barcelona, pero lo tienen todas las grandes ciudades. Sí, por eso como decía. es el tema del turismo. De hecho, en 2 semanas vamos a asistir a un hecho pues, que nunca había sucedido, que es que 15 alcaldes y alcaldesas europeas, París, Roma, nosotros Barcelona, Ámsterdam y otros, vamos a tener una reunión con Antonio Costa, con el presidente del Consejo de Europa, porque por primera vez el Consejo de Europa va a incluir el tema de la vivienda como una prioridad europea, que hasta ahora no lo era, porque lo que queremos son fondos directamente de la Unión Europea para invertir en la construcción de vivienda asequible. Hasta ahora Europa nosotros les decíamos, está muy bien tener la PAC, está muy bien tener políticas de cohesión para las regiones más desfavorecidas, pero en estos momentos el problema número 1 que tenemos las grandes ciudades europeas se llama acceso a la vivienda, y la Unión Europea tiene que articular fondos para que podamos construir vivienda asequible. Y déjeme que le haga una última pregunta, que se nos acaba el tiempo. ¿Barcelona tiene un problema de seguridad o se sobredimensionan determinados medios de comunicación? Hace 16 meses que está descendiendo el número de pequeños delitos, que son los de hurtos y demás. Hace 16 meses que está descendiendo. Barcelona evidentemente tiene que afrontar el reto de la seguridad, yo no lo voy a negar. Afortunadamente ha habido una inflexión muy importante, entre otras cosas gracias al nuevo govern de la Generalitat y la nueva consellera de Interior, que ha entendido el reto que tenemos, no solo Barcelona, también todas las ciudades metropolitanas, y eso es un fenómeno que estamos reconduciendo con relativo éxito. Es un tema que tardará porque hemos tenido años complicados. Y otra cosa es el uso, el abuso, la mentira, el fake news que utiliza sobre todo la ultraderecha para construir un mensaje determinado, ¿no? Yo creo que hay que diferenciar los hechos, que no hay que negar. Yo creo que uno de los errores que puede cometer la izquierda cuando está en el gobierno es negar que la seguridad es una política prioritaria pública que la izquierda tiene que liderar, que tiene que explicar constructivamente y tomando decisiones, porque es la forma también de combatir las mentiras, las exageraciones, los vídeos estos que corren que son extemporáneos, que no tienen nada que ver, que no han pasado en tu ciudad, que no han pasado hoy sino hace 2 años, etcétera, 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 y que fuerzas de la ultraderecha muy españolas y muy catalanas en estos momentos están utilizando. Alcalde, me ha hablado, en el 28 no habrá vivienda turística, en el 29 recordaremos la exposición universal, o sea, usted va a estar, ¿no? Si los ciudadanos quieren. Vale, no, lo digo porque le veo ahí como que hace unos planes de futuro. Bueno, es que yo creo que un alcalde y un gobierno tiene que pensar para este mandato y tiene que pensar para los próximos 10 años, ¿no? Esté yo o no esté. Eso se llama construir un legado de largo recorrido, y yo lo voy a disfrutar igual como barcelonés. Si estoy pero mejor alcalde, si lo disfruta como alcalde. Hombre, si estoy como alcalde mejor, pero si no lo estoy también lo voy a disfrutar mucho. Alcalde, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchísima suerte. Muchas gracias. En el abierto, Josep Ramoneda, Estefanía Molina y Víctor Lapuente, después de haber hablado con el alcalde de la ciudad, con Jaume Collboni, con el que hemos abordado uno de los asuntos de la actualidad, que es la situación ahora mismo en Gaza, y lo que vamos a hacer antes de arrancar el análisis es ir con la última hora desde la ciudad de Gaza. Se cumplen ya 4 días desde que Israel empezó a lanzar su ofensiva final sobre la capital de la franja. Enviado especial Nicolás Castellano, hola de nuevo.
Hola, nuevo Ángels. Lo último en la capital es que han vuelto a funcionar las telecomunicaciones. Ayer se produjo un apagón que afectó a las maltrechas redes de telefonía móvil y a las comunicaciones por internet desde la franja. Y esto es algo que temen especialmente los palestinos porque les priva de una vía de contacto con el exterior. Nosotros mismos podemos hablar con ellos gracias a esta red de telecomunicaciones. La ONU, además, y lo decíamos ahora en el boletín de las 9, ha actualizado su informe de situación en Gaza. Habla de una situación crítica, Nico, para 28.000 menores que están expuestos a una desnutrición crítica o severa por el bloqueo israelí. Sí, la última línea de vida para los civiles gazatíes se está derrumbando, lo dice la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas, Ángels, que acaba de actualizar esos datos. Dice que solo en las últimas horas se han atacado 11 refugios de la UNRWA que albergaban a 11.000 personas y más de 1 millón de personas, dice, han sido desplazadas desde la ruptura del alto el fuego en el mes de marzo y particularmente en los últimos días son más de 200.000 los desplazados confirmados por Naciones Unidas. Netanyahu hablaba de más de 400.000 y solo 56.000 desde el martes, desde que empezó esa gran ofensiva terrestre. Hay que destacar también, como dice, esas dificultades para comunicarnos con Ciudad de Gaza. Hemos intentado hablar con uno de los protagonistas con los que de vez en cuando contactamos, con Sankara Vázquez, que es logista de una ONG, y nos ha descrito cómo son estas horas en las que Israel trata de aislarle aún más del planeta. Hay un apagón, las fuerzas sionistas cortaron la internet ayer a las 10 de la mañana y llevamos 2 días sin poder conectar al internet. Es un mensaje que nos ha enviado esta madrugada una vez que el operador palestino ha recuperado parte de esas comunicaciones y nos describe, Ángel, también lo que informa el ejército israelí, que sus tanques están ya en el centro de la ciudad causando pánico entre la población civil. Los tanques como 500 metros de Al-Shater y además equipos armados de sionistas en el área de Saftawi. Hay bombardeos. De hecho, se escucha esa metralla, esas armas de repetición dentro de la ciudad de Gaza, Ángel, que indican que la infantería está dentro. Es una combinación de infantería, también de artillería y de tanques que están en el centro de la ciudad de Gaza. Una ciudad de Gaza donde ya ni siquiera puede acceder buena parte de los operadores humanitarios, como ha denunciado esta portavoz de la OCHA. This morning we tried to go to Gaza City to deliver some supplies and the mission was initially approved. Explica en su coche bloqueado en esa carretera de acceso, uno de los pocos accesos humanitarios a la ciudad y también de huida, que Israel no les permite entrar. Por cierto, Israel les ha advertido a los gazatíes que o salen ya o cerrarán ese camino de huida hacia el sur. Esta ofensiva final sobre Ciudad de Gaza, Nico, va de forma paralela con el crecimiento de las protestas de familiares de los rehenes que siguen en poder de Hamás porque, claro, temen que el avance de las tropas, que la entrada de las tropas en Ciudad de Gaza y la entrada de los tanques israelíes ponga en peligro a los secuestrados que todavía queden con vida. Sí, los familiares temen que esta ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza pueda traerles las peores noticias. Jamás lo advertía en las últimas horas al ejército de Israel. Si continúan con la ofensiva urbana en el centro de la ciudad, no van a devolver a ningún rehén con vida. Por eso los familiares siguen acampados delante de la casa de Netanyahu aquí en Jerusalén. Gritos contra Netanyahu delante de su casa. Allí está Daniel, que es amigo personal de una familia que tiene a un joven todavía secuestrado en manos de Hamás. Netanyahu, por él, no importa. Sigue la guerra. La única que importa por él es su gobierno, su familia y nada más. A Netanyahu solo le importa su supervivencia en el gobierno. Dice Daniel que como centenares de personas protestaban anoche delante de la casa de Netanyahu, siguen acampados ya el martes, cuando ha empezado esta ofensiva. Contábamos algunos de esos testimonios. Sí. Y lo que piden es que acabe la guerra para intentar sacar con vida a las 28 personas que se creen que quedan vivas todavía. Termina la guerra y queremos los hermanos vuelven aquí a Israel. Muy peligroso por ellos. Pueden morir. Habla del peligro, Ángel, de esa ofensiva en Ciudad de Gaza. Son las distintas visiones del asunto. Lo cierto es que también estas plataformas de familiares, teníamos la ocasión de hablar incluso con algunas de las secuestradas por Hamás que han sido liberadas en algunos de esos intercambios. No querían hablar ante el micrófono, pero seguían ahí acampadas porque lo que quieren es que sus 28 compañeros que quedan con vida vuelvan. En todo caso, en ningún momento han hablado de la situación de los palestinos. Una última cosa, Nico. ¿Qué se dice ahí en Jerusalén de la decisión del fiscal general del Estado de ordenar esa apertura de una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por Israel sobre Gaza?
De momento no hay una reacción oficial. El ardor tuitero de algunos ministros, como el ministro de Exteriores o de algunos de los más radicales, de momento está moderado, pero sí que en los medios israelíes, desde primera hora ayer, desde que la cadena SER publicó esa investigación, esa apertura de la investigación por parte de la Fiscalía, se hacían eco de las noticias que llegaban de España, se hacían eco de los teletipos de France Press y de otras agencias internacionales que se difundían por distintos países, y aquí el Times of Israel, por ejemplo, lo destacaba en portada y advertía de la posibilidad de que España aporte más pruebas de la comisión de un delito de genocidio o de crímenes de guerra, tanto al Tribunal de Naciones Unidas como a la Corte Penal Internacional. Y también, por supuesto, Ángels, ha sido motivo de tertulia de esos analistas, de esas televisiones ultraderechistas que apoyan a Netanyahu y su gobierno, especialmente del Canal 14. Nico, gracias. Hasta luego. Precisamente sobre esa investigación, ayer cuando adelantaba la noticia de la cadena SER, después podíamos entrevistar a la fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, a Dolores Delgado, y ella nos hablaba de que había víctimas españolas en estos ataques a la franja. Es verdad que por cautela ella no especificó si estábamos hablando de víctimas mortales o de quién exactamente se trata, estas víctimas españolas. Tampoco dice mucho sobre esto la Fiscalía, que no despeja tampoco la cuestión. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días de nuevo, Ángels. Y este es un asunto relevante porque si hubiera víctimas mortales españolas dentro de Israel, esto permitiría la apertura de una causa en nuestro país, siempre que Israel no lo investigase, que no parece, claro. Sí. La Fiscalía no aclara si hay víctimas mortales españolas ni ofrece sus identidades. Como dices, ese sería el requisito imprescindible, pero no necesariamente vinculante, dada la muy limitada jurisdicción universal para que un juez pudiera abrir un procedimiento penal en España con el que perseguir estos hechos. Ángels, un juzgado español solo puede investigar el asesinato en Gaza de un conciudadano si no se investiga en Israel y solo si se trata de delitos de terrorismo o piratería. No se puede encausar a los autores de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, a no ser que tengan residencia habitual en España. Pongamos, por ejemplo, que no existiera la orden de arresto de la Corte Penal Internacional sobre Netanyahu y que éste aterrizase en España o viniera de vacaciones. Un policía no podría detenerle por genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad, aunque un juez español hubiera abierto un procedimiento. La ley se lo impide. La reforma en 2014 de Rajoy de la Justicia Universal prácticamente la abolió y el actual Ejecutivo no ha revertido la situación en los últimos 7 años. Desaparecida, por tanto, la Justicia Universal en España, con este decreto que ayer avanzaba la SER, la Fiscalía inicia otro camino, el de la Justicia Universal Cooperativa, poner a sus investigadores y recursos en manos de órganos jurisdiccionales internacionales con el objetivo de colaborar en la persecución de los crímenes que la ley española le impide, en este caso los del gobierno de Netanyahu. Campos, gracias. Hasta luego. Y claro, Víctor, esta es la clave. La clave es aportar pruebas para todos esos procesos internacionales que están abiertos. Aquí en España el recorrido judicial es el que será, y sobre todo después del estrangulamiento de la justicia universal por parte del gobierno de Mariano Rajoy, pero sí pasa a formar parte de la colaboración para los procesos internacionales. Pues precisamente me parece que este punto de Miguel Ángel es muy importante. El procedimiento que está siguiendo el fiscal es legal, porque las actuaciones de la Fiscalía serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia y a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional. No vamos a usurpar las funciones de ningún tribunal internacional. Es muy importante precisarlo. Esa es la justificación del procedimiento, y hay una justificación sustantiva, lo estamos viendo todos, ¿no? Hay sospechas de graves violaciones de derecho internacional de los derechos humanos en Gaza y del derecho internacional humanitario. Evidentemente, uno no puede dejar de pensar, cuando conocimos esto ayer, aquello que decía Sánchez de quién depende la Fiscalía, sí. Obviamente, ¿no? Las órdenes que ha podido recibir hipotéticamente el fiscal general del Estado son cuestionables, la motivación también. Podemos decir que hay una cortina de humo, una doble cortina de humo del fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo y de un Pedro Sánchez que no puede aprobar los presupuestos y por tanto se agarra a este tema como puede. Pero lo que está claro, y creo que la historia de la humanidad lo demuestra, a veces los políticos egoístas pueden hacer políticas altruistas. Desde Lyndon Johnson, quizás el más egoísta y el más narcisista de los políticos presidentes americanos, según estudios psicólogos era el más narcisista, y sin embargo puso en marcha la guerra contra la pobreza, los mayores programas sociales de lucha contra la pobreza en Estados Unidos. No sé si Sánchez está en la misma liga o en la misma dimensión, pero yo creo que a mí me produce mucho rechazo que se esté constantemente cuestionando a Sánchez por los motivos sin pensar que esto seguramente... Sin pensar en el fin. Sin pensar en el fin, que creo que en este caso es absolutamente legítimo.
Ramoneda. Sí, a mí me parece que estamos en una situación realmente que trastorna muchísimas cosas, ¿no? No me parece mal que el fiscal intente intervenir en esta situación, pero no me parece tampoco extraordinariamente importante, porque es que no hay manera posible de negar lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo lo vemos cada día, nos llegan imágenes de ello, hay todo tipo de comentarios, de relaciones, de personas conocidas, todo lo que quiera, por todas partes están llegando. Es imposible querer negar una cosa de la que tenemos imágenes todos los días, de la gente que huye con hambre, niños famélicos, ataques directos a gente totalmente indefensa. Es que es negar la posibilidad de un genocidio, de que hay un genocidio en este momento, es un absurdo que ni siquiera la fuerza disparatada de este sistema de comunicación sin orden alguno consigue ocultar. Es tan evidente que ni incluso las fuerzas que controlan este sistema son capaces de ocultarlo. Por lo tanto, hay un genocidio y cualquier vía de negación me parece terrible. Como me parece terrible esta tendencia a buscar excusas para salvar a Israel. Lo de Mercy Alemania. Es increíble que Alemania intente justificar con la mala conciencia de su historia el detenerse ante un genocidio. Su experiencia de haber ejecutado un genocidio le tendría que hacer reconocer los demás genocidios. Pero además todavía otra cosa más miserable, que es la utilización de este tema de una manera absolutamente arbitraria en casa. El caso de Feijóo. Feijóo negando y que de pronto pasa a reconocerlo porque se ha dado cuenta de que esto le hacía perder votos. Esto ya es de un miserable. Déjame, Josep, que vamos a publicidad, seguiremos por ahí, porque además ayer se encontraron el presidente del gobierno con Friedrich Merz, con el canciller alemán, y porque también hay novedades sobre el Partido Popular, porque por un lado Feijóo pretende templar un poco gaitas, pero por el otro sigue avalando todo lo que dice Isabel Díaz Ayuso. En el abierto, Josep Ramoneda, Estefanía Molina y Víctor Lapuente, estábamos con el análisis de la iniciativa de la decisión de la Fiscalía General del Estado para abrir esa investigación por los posibles crímenes de guerra que se estén cometiendo en Gaza por parte de Israel, en esa colaboración al final con la justicia internacional, que es para lo que sirve esa investigación que va a abrir la Fiscalía. Estefanía. Sí, decía Víctor el tema de las cortinas de humo, ¿no? Del contexto político, y es evidente que existe. Pero yo quiero reivindicar que la justicia española siempre ha sido muy pionera con la cuestión de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los genocidios. De hecho, parte de toda esta andadura y forman parte de la misma sensibilidad judicial Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, Baltasar Garzón. En el año 98 emprende la causa contra Pinochet, contra el dictador chileno, que fue arrestado, pero finalmente no acabó siendo extraditado a España. También la Audiencia Nacional ha abierto procesos a dictadores en China, el general Videla en Argentina y otros tantos. Es decir, yo creo que sí que ha habido siempre una sensibilidad con la memoria histórica en todos los países, y de hecho a mí me da la impresión que parte de las limitaciones que le puso el PP a la jurisdicción universal tuvieron que ver con eso, que es parte del patrimonio de la izquierda en este país. Sí es cierto que ahora mismo estamos en un contexto de mucha dificultad. ¿Por qué? Porque aunque la Corte Penal Internacional tenga la causa abierta contra Netanyahu, había este verano una tribuna en el diario El País de un catedrático que hablaba sobre el tema del delito de genocidio y exponía las dificultades, y en resumen, la mayor parte de las dificultades tienen que ver con el hecho de que hay países que van a encubrir a Netanyahu. Estados Unidos va a encubrir a Netanyahu. Hay muchos países que tienen interés en que esa causa no prospere. Y no solo eso, sino que a veces la dificultad de recabar pruebas porque no se puede entrar hace que aquel término, ¿no?, que realmente avala un genocidio, que es la cuestión de la intencionalidad, es decir, se cumplen la mayoría de las premisas. Una población muerta de hambre, desplazar a la población de sus tierras, bombardeos, etcétera, pero el delito de genocidio dice, pero que haya intencionalidad, ¿no?, en destruir a ese pueblo. Que eso es lo que también deja muy corto a los organismos internacionales. Ahora bien, si tú te vas a lo que está pasando en Cisjordania, donde no hay guerra, ves que esa intencionalidad de desplazar a los palestinos existe. ¿Por qué? Porque uno se puede meter tranquilamente en Google Earth y ver cómo asentamientos de judíos rodean casas de palestinos. Es decir, es gente que está como una especie de queso de Gruyère, donde
si sales a la calle, pues la carretera prácticamente no la puedes utilizar porque es de Israel. Por tanto, vemos que esa intencionalidad de arrinconarlos existe, y existe ahora mismo en la franja, arrinconarlos al sur y que Egipto les abra la frontera y se marchen. Víctor. Me uno a la alabanza de Estefanía a nuestro país, a España, porque creo que no hay país occidental donde haya más consenso sobre la situación en Gaza. El 82% de los ciudadanos consideran que es genocidio, según el Real Instituto Elcano, el 80% según Metroscopia, y la inmensa mayoría de españoles consideramos que debe haber algún tipo de sanción. Eso no ocurre en otros países de nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas ONGs que en su inmensa mayoría movilizadas aquí son pro-palestinas o contra las acciones del Estado israelí, y en otros países europeos, por la historia, por sus comunidades judías, etcétera, tienen una sociedad civil mucho más fragmentada, mucho más diversa, que legítimamente o no, pero que ha defendido al Estado de Israel. Por tanto, no existe país con mayor consenso social, y sin embargo no existe ninguno donde haya mayor disenso político en estos momentos sobre el tema. Están unos acusando a los otros de ser cómplices del terrorismo de Hamas, y a los otros también de ser cómplices con el genocidio, el Partido Socialista en este caso. Evidentemente no voy a hacer ninguna equidistancia, creo que no se puede comparar las declaraciones de unos o de otros, ¿no? Porque lo que ha dicho el Partido Popular diciendo pues que el presidente del gobierno jalea la violencia, que las protestas son la Kale Borroka y que el Madrid de la Vuelta es un nuevo Sarajevo. Por cierto, el alcalde Collboni lo ha dicho muy bien, la ciudad que se parece a Sarajevo es la ciudad de Gaza. No Madrid el domingo pasado. La vuelta, sí. Mire, dejadme que para entrar en esta materia que ya está apuntando ahora Víctor, dos cosas que han salido aquí sobre la mesa, y es la postura de Alemania. Yo les decía, ayer hubo reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, y evidentemente sobrevolaba todo lo que está pasando en Gaza, y había mucha expectación por la distancia que separa a uno y otro, por la postura que tiene cada uno de los mandatarios sobre el genocidio en Gaza. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Al terminar la reunión hubo comparecencia conjunta de los dos, y ahí reconocieron sus discrepancias, ¿no? Merz dijo que los antecedentes históricos de su país, de Alemania, marcan su postura para con Israel, y por ello dijo que no estaba dispuesto a hablar de genocidio, y Pedro Sánchez trató de esquivar esa evidente discrepancia por aquello de la diplomacia, y se centró sobre todo en lo que une a los dos gobiernos, que es la intención de pedir o de conseguir que Israel ponga fin al asedio en Gaza. Sí, fue muy evidente, Ángels, que ambos gobiernos no comparten el camino para lograr ese objetivo, que es la paz en Gaza y en Palestina. El encuentro y sobre todo la comparecencia ante la prensa sirvió para escenificar las diferencias entre ambos gobiernos, que representan las dos pulsiones que hacen que Europa esté reaccionando de esa forma tibia a lo que está ocurriendo en Gaza. Alemania es uno de los países que pone freno a que Europa imponga sanciones contundentes a Netanyahu. Merz no quiso confirmar siquiera su apoyo a las medidas que pretende aplicar von der Leyen. Dijo que su país llevará una posición consensuada a la próxima cumbre europea. España, sin embargo, lo que está haciendo es empujar para acelerar esas represalias. El canciller no tuvo problema en decir que está al lado del gobierno de Israel, aunque eso no signifique que avale todas sus actuaciones. Calificó de desproporcionada la reacción a los atentados de octubre, aunque para Merz es Hamas quien tiene en su mano la posibilidad de acabar la guerra, dijo, liberando a los rehenes y dejando las armas. Sánchez, sin embargo, ponía el foco en la responsabilidad de Netanyahu. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil. El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura. Creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada, porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación no solamente para con el pueblo palestino, sino también para el conjunto de la región. El presidente del gobierno, Ángels, que apelaba a la experiencia de nuestro país en el combate contra el terrorismo. Merz decía que es la historia de Alemania la que le hacía defender esa posición. El canciller, que aseguraba no compartir lo que está ocurriendo en Gaza, pero tampoco se atrevía a hablar de genocidio. Insofern teilen wir die Kritik im Vorgehen. Wir teilen nicht miteinander die Beschreibung dieses Vorgehens als einen Völkermord.
Un término que sí que defendió Pedro Sánchez, respaldando las investigaciones que han hecho que la Comisión de Naciones Unidas califique de esa forma lo que está ocurriendo en Gaza. Guille, gracias. Hasta luego. Y luego está el Partido Popular, que intenta sacar este tema del foco político nacional, pero como hay dos partidos populares, luego está el de Madrid, el Partido Popular de Madrid, que sigue su propio camino, separándose de lo que está intentando hacer Génova, que es eso, sacar el debate sobre el genocidio del debate nacional. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue centrada en poner el foco en esas protestas del final de la Vuelta. De hecho, ayer anunció que iba a condecorar a la Vuelta por ese final que se vivió en la capital, y esto ha hecho que desde Génova hayan tenido que salir a posicionarse respaldando otra vez a Isabel Díaz Ayuso. Es que hablas de dos partidos populares y podríamos decir 3, 4, 5. Hay muchos partidos populares. Mira que se lo dijo Feijóo el lunes a su tropa a micrófono cerrado. Sánchez nos quiere arrastrar a hablar de Gaza. No evitemos el debate, pero tampoco nos distraigamos. No le demos el gusto de convertir el tema en un monotema. El primero en distraerse un poco fue él. Lo hizo para dar un paso más y marcarle el paso, de paso, a los suyos. No se puede hablar de genocidio, dijo, pero sí de masacre. La instrucción parecía clara, pero bueno, ahí en el PP siempre hay almas libres. La primera, la del número 2, un tellado al que le va el combate, aunque como es disciplinado, pues opta por acudir al valor refugio, que es atizarle a Sánchez. Cada vez que sus escándalos le asfixian, él utiliza Gaza para tratar de insuflarse aire a sí mismo y a su propio gobierno. Utiliza el dolor de otros para intentar sacar provecho propio. Con todo, un tellado que habló hace nada de Kale Borroka no puede rivalizar con Isabel Díaz Ayuso, que habla de Kale Borroka traída por Bildu desde Bilbao, y que diga lo que diga su jefe, sigue sin tener ni un pequeño reproche para el gobierno israelí. Nadie quiere que nadie muera, nadie quiere esta situación. Pero, ¿con quién están? ¿Con Hamás? ¿Con Hamás? ¿O con aquellos que sufren a Hamás? El pueblo de Palestina sufre a Hamás. No parece la baronesa madrileña por la labor de dejar que el monotema decaiga. Es más, anuncia sendos galardones para el ganador de la Vuelta, Jonas Vingegaard, y para la organización de la carrera. Le vamos a otorgar la medalla de oro de la Comunidad de Madrid en el 2 de mayo a la Vuelta Ciclista a España, porque es una de las competiciones internacionales de las que han intentado desguazar. ¿Y qué pasa? Pues que al final es Ayuso la que marca el ritmo, al que baila un PP que termina dando la enhorabuena a su iniciativa. Esta es Alicia García, portavoz en el Senado. Pues me parece una gran decisión. La Vuelta Ciclista a España es marca España, significa mucho para todos. Y creo que es muy positivo, lógicamente, que se reconozca ese trabajo, ese esfuerzo, y sobre todo por lo que han sufrido los organizadores, los ciclistas, los equipos, por lo ocurrido durante esta Vuelta Ciclista a España. Sin duda que sí. Sin duda también hoy vamos a tener que estar muy atentos porque quiere la caprichosa agenda que este viernes coincidan en el mismo escenario de Faes. Feijóo, que ahora mismo está reunido con Merz, va a coincidir luego en un rato a las 12 con José María Aznar. Veremos si el líder del PP habla de nuevo de masacre y el expresidente del gobierno de eso que está haciendo Israel. A ver qué sale de ese encuentro. Gracias, Junquera. Luego lo contamos. Gracias. Hasta luego. Realmente es tan grave que para las cuitas políticas locales se utilice un crimen de tal envergadura que parece mentira que les pueda entrar en la cabeza y que además que piensen que esto puede ser eficaz. Es que estamos ante un problema. La reacción contra lo que está haciendo Israel es sintomática de un problema de abasto universal, que es que no lo olvidemos. Los países liberal democráticos son mínimos. Quedan muy pocos en el mundo y en algunos de los que por historia serían los referenciales están en un momento de quiebra democrática evidente, como es el caso de Estados Unidos con Donald Trump. Donald Trump está empezando a proceder a procedimientos de prohibición de organizaciones políticas porque actúan en contra de sus posiciones en el tema de Israel y Gaza. Bueno, pues esto
esto es una señal que no podemos dejar pasar. Es decir, el autoritarismo postdemocrático se está imponiendo y será normal en 4 días prohibir un partido político en un país democrático. Pero yo creo, Josep, que el Partido Popular tiene un serio problema desde hace tiempo, que tiene un serio problema, pero por el hecho de que daba antes los datos del porcentaje de españoles, el 80 y pico % de los españoles que están adheridos a la causa palestina y que reconocen que lo que está pasando es un genocidio. Yo creo que hay alguien en Génova que se ha dado cuenta de que esto les puede acabar pasando factura. Lo que pasa es que tienen un problema, que se llama Isabel Díaz Ayuso, que no atiende. Es que yo creo que el Partido Popular se ha visto atrapado en la polarización y esta absurda idea de que si tú eres de izquierdas vas con Palestina y si eres de derechas tienes que ir con Israel, pase lo que pase. Pues se han visto atrapados y el cambio de posicionamiento de Feijóo, de un poquito de esa ambigüedad a un perfil más bajo a el otro día en el Congreso alzar un poco más la voz, yo creo que sí que tiene que ver con que le pasa factura. ¿Por qué? Porque ¿qué es la base social del PP? Hay mucha gente creyente, mucha gente cristiana. Sale la Iglesia Católica y pone el grito en el cielo, la conferencia episcopal. Ves cómo incluso hay iglesias que se han bombardeado en Gaza y están allí dentro haciendo su misa y de pronto caen las bombas. Entonces, estos son imágenes muy poderosas y sobre todo la cuestión humanitaria, la cuestión social. O sea, no hace falta más que poner la televisión para ver a esos niños, como decía Ramoneda, famélicos, la gente huyendo del horror. Entonces, creer que todo en esta vida se puede tamizar bajo la polarización o bajo la idea de me adhiero a una causa porque la ideología y unos argumentarios, la gente también tiene ojos en la cara. Por suerte, todavía la empatía ayuda a romper la polarización. Y luego también el tema, que a veces creemos que, por ejemplo, ¿no?, cuando va Abascal allí a reunirse con Netanyahu, yo he visto gente de la ultraderecha, yo diría filovotantes de Vox en redes sociales, comentar mucho esta idea de si tan patriota es la ultraderecha en España, si tan patriota es Abascal, ¿por qué cuando el gobierno de Netanyahu nos hace un comunicado diciendo que España es poco menos que antisemita, no sale y protesta y defiende a su país? Eso está generando una cierta contradicción, yo lo estoy viendo en alguna gente que me parece que sean votantes de Vox, ¿no? Como de tú tienes que defender a tu país cuando otro país te está diciendo, incluso cuando atacan a tu presidente, ya no solo a tu país. Todos estos elementos yo creo que están también dejando a Ayuso como alzando una bandera que sinceramente a medida que se vayan pronunciando los organismos internacionales, el último, esta comisión nombrada por la ONU que ya lo acusa al gobierno de Israel de genocidio, creo que el PP va a sentir esa culpa o esa vergüenza pública de haber sido más tibio, porque esto ya no... ¿Tú crees que Isabel Díaz Ayuso va a sentir esa vergüenza? No, ella no, el PP. Me sorprendería, o sea, el PP. Abriríamos el informativo con eso. No, yo creo que el PP sí, pero ella obviamente no va a bajarse de esa posición, ¿no? Y el otro día en la Asamblea... Pero creo que la base social del PP, bueno, María Guardiola sale y en un evento público, la presidenta de Extremadura, y se escandaliza y lo lamenta. Pero es que el problema de fondo es que su visión de la política es tan miserable que cualquier acontecimiento, incluso un genocidio, solo les parece interesante y útil para las miserias políticas de sus batallas en España. Esto es lo que es realmente miserable. A nadie tendría que ocurrírsele convertir la política española en un estricto debate sobre este tema. Pues sí. Y son criticados hasta por la Iglesia, como ha dicho antes Estefanía. Y esto nos demuestra que la derecha cristiana es mucho mejor que la derecha sin Dios, que es la que tenemos en estos momentos aquí. No creo que el Partido Popular esté avalando a Ayuso, sino que le tiene miedo. Y creo que el Partido Popular liberal le tiene miedo al Partido Popular ultra. En general, los más duros siempre se imponen a los más blandos en una organización, y lo estamos viendo en el Partido Popular. Pero hay buenas noticias para Feijóo. Yo creo que la esperanza se llama García Albiol, que estos días ha generado polémica al reconocer que se podría hablar de genocidio. De hecho, textualmente dijo: no voy a desmentir a los observadores de Naciones Unidas, que es una declaración prácticamente revolucionaria dentro del Partido Popular, que ha sentado con una bomba, y también se ha adherido parcialmente al Pacto por la Lengua en Cataluña. Entonces la gente dice: ¿qué le pasa a Albiol? ¿Se ha vuelto loco? No, yo creo que quien se ha vuelto loco es el Partido Popular. Albiol sigue defendiendo lo mismo que hace 15 años, cuando saltó a la palestra con una política claramente muy dura contra la inmigración. Se mantiene ahí, Lo que ocurre es que el Partido Popular ha derivado mucho hacia esas posiciones ultras, entroncando con Trump y entroncando. Yo creo que no creo que haya ningún líder del Partido Popular europeo más o menos destacado que esté en posiciones más cercanas a Netanyahu que Ayuso. Lo que pasa, Víctor, que tú dices, hay una buena noticia para Feijóo que se llama Albiol. Lo que pasa es que yo creo que Feijóo mira poco hacia Badalona y mira mucho más hacia la Puerta del Sol. Bueno, mira únicamente hacia la Puerta del Sol. Es que fíjate una cosa, a mí me da la impresión, bueno, lo hemos hablado muchas veces aquí en El Abierto, de que Feijóo le debe su puesto
a Isabel Díaz Ayuso. La noche electoral del 23 de julio, que eso yo creo que saldrá en los libros de historia, ¿no? El fracaso que ahí padeció la derecha, que ya se repartían los ministerios prácticamente, yo creo que hubo algunas voces que tímidamente dijeron, bueno, pues que pase el siguiente, ¿no? Feijóo no ha logrado echar a Pedro Sánchez y yo creo que de algún modo Ayuso no pudo ser la siguiente porque también tenía todavía que cumplir el mandato. Acababa de haber elecciones en la Comunidad de Madrid, pero ese run se produjo y lo cierto es que quien pinchó fue Vox, ¿no? Pero al final el fracaso es del PP porque era Feijóo el que iba a ser presidente. Hemos visto un Feijóo que no solo en este tema, en las manifestaciones contra la amnistía le ponían la pancarta Aznar y Ayuso. Aznar como persona que ha articulado, porque yo quiero recordar que la derecha no democrática, es decir, el franquismo, era anti-Israel. Esta idea de los judíos, tal, fue Aznar quien reelabora esa idea de que la derecha democrática en España se tiene que llevar bien con Israel, ¿no? Y de ahí viene ese apoyo, de ahí bebe ese apoyo actual. Y hay otra cosa, Víctor, no solo que mire sobre todo a la Puerta del Sol y menos a Badalona, es si tú miras el círculo cercano de Alberto Núñez Feijóo, no hay nadie, vamos a llamar moderado, no hay nadie que le pueda coger y decir, oye, en este tema no hay medias tintas. O sea, en este tema o estás en un lado o estás en el lado equivocado. Sí, y no solo al lado de Feijóo, tampoco cargos públicos del Partido Popular. A eso me estoy refiriendo. Yo creo que hay dos tipos de políticos. Los políticos que dicen las cosas que transmite el argumentario oficial del partido, que son los que están manteniendo este silencio vergonzante con Gaza, y otros políticos que no escuchan los argumentarios, sino que escuchan a la calle, como Albiol. Por ejemplo, preguntado ayer en Cataluña Radio sobre, bueno, ¿habrá leído usted en los medios de comunicación, que es el protagonista, que le está criticando toda la derecha de Madrid, ¿ha leído usted lo que dicen de usted? Y dice, no lo he leído. No lee los medios, no lee lo que ocurre dentro de la M30, escucha a la calle, para lo bueno y para lo malo. Pero claro. Es que también Feijóo, a este entorno que yo decía, tiene también el problema de los medios de la derecha en Madrid, dentro de la M30. Sí, es decir, que marcan mucho la agenda del líder de la oposición. Bueno, quiero decir que lo de Ayuso de defender a Israel de forma acérrima es larga data. Ella creo que es una posición que tiene hace mucho tiempo. Y luego lo de los medios, efectivamente, yo creo que hay una serie de medios de Madrid, de vocación de Madrid, nos entendemos todos, ¿no? Una visión muy centralista de España, de la derecha madrileña, Aznar, Ayuso, que son los que le salvaron el cuello a Feijóo, ¿no? De que nadie pusiera en cuestión su liderazgo la noche del 23 de julio, pero a la vez son los que le mueven hacia esas posiciones, lo tienen atenazado. Mira, déjame que os plantee un último tema que han mencionado ya Ramoneda, pero por el tema de lo que quiere hacer Donald Trump en Estados Unidos con aquellos que le llevan la contraria, porque ya saben que hay todo un debate a partir de un escándalo, que es el cese fulminante de un presentador que presentaba un late night en una cadena de televisión privada. Bueno, pues ayer evidentemente este fue el tema, se le preguntó a Donald Trump por activa y por pasiva, y él, mientras volaba de Washington a Londres, recordemos que está en visita oficial, se ha referido al despido de este presentador, de Jimmy Kimmel, que además es uno de los presentadores hasta ahora más seguidos en ese país, en Estados Unidos, y todo por unos comentarios que hizo sobre el asesinato del activista ultra Charlie Kirk, que es un despido que la propia Casa Blanca ha forzado porque ha presionado tanto a la cadena de televisión que al final la cadena de televisión le ha dado la cabeza de Jimmy Kimmel. Lo que dice Trump es que este cese no es suficiente y que después de este episodio de censura, yo creo sin precedentes en ese país, ahora amenaza a las grandes cadenas de televisión con retirarles la licencia si le critican. Cuando tienes una cadena de televisión y tus programas nocturnos todo lo que hacen es criticar a Trump, solo me dan mala publicidad, tienen una licencia de emisión. Quizás habría que retirarles la licencia. Dependerá de Brendan Carr. Creo que Brendan Carr es excepcional, ama nuestro país y es un tipo duro. Así que ya veremos. Así que vamos ahora a Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Buenos días. ¿Qué tal, Àngels? Buenos días. El cese de Kimmel ha provocado una oleada de críticas y de protestas que no se habían visto hasta ahora en ese país, en Estados Unidos, porque se han movilizado cómicos, se han movilizado actores, también parte de los demócratas que denuncian esta deriva autoritaria muy peligrosa que está poniendo en riesgo la libertad de expresión en Estados Unidos.
Sí, lo cierto es que la indignación y la lluvia de críticas ayer fue abrumadora. Por ejemplo, el actor Jason Bateman troubling to say the least. Advertía que la palabra preocupado se queda corta. La humorista Wanda Sykes for those of you who pray, now's the time to do it. Love you, Jimmy. Pedía rezar por la libertad de expresión y en el Congreso los demócratas han lanzado la voz de alarma. What they do is give the bully an even bigger appetite. Los que ceden como ABC le están dando al matón más apetito, es lo que advertía Chris Van Hollen de Maryland, y como respuesta exigen ahora el cese del presidente de la Comisión Federal de Comunicación. Este es el órgano que regula los medios del país, a priori independiente, pero que ahora preside Brendan Carr, afín a Donald Trump. Y precisamente Carr es quien amenazó a la cadena con represalias si no se castigaba a Jimmy Kimmel. Un cese, por cierto, que no va a prosperar porque Trump tiene mayoría en las dos cámaras del Capitolio. Y por su parte, el presidente ayer esquivaba así la pregunta sobre si la libertad de expresión corre peligro. Jimmy Kimmel is not a talented person. He had very bad ratings. Declarando que ya era hora que echaran a Kimmel porque no tenía ni talento ni audiencia. Pero más allá del cese del humorista, la protección de la libertad de expresión, uno de los valores más preciados aquí en Estados Unidos, está más que nunca en el centro de todos los debates tras la muerte de Charlie Kirk. Y es que a raíz de este asesinato se han producido una luz de despidos en todos los sectores por publicar o decir comentarios relacionados con el activista. Sin ir más lejos, el vicepresidente J.D. Vance, por ejemplo, pedía a los ciudadanos que denuncien a sus compañeros de trabajo que critiquen a Kirk. So when you see someone celebrating Charlie's murder, call them out. In hell, call their employer. Dadles un toque o qué demonios, díselo a tu jefe, aconsejaba. Y en paralelo, el presidente Trump sigue determinado en investigar a los grupos de izquierda. De momento ha anunciado ya que va a designar a Antifa como grupo terrorista, una medida que aquí también genera polémica. Primero porque no hay un líder ni una jerarquía clara, no se sabe muy bien cómo la llevará a cabo, y segundo porque no tiene precedentes. Sería el primer grupo doméstico nacional en formar parte de una lista de organizaciones terroristas designada por el gobierno. Y en definitiva, muchos temen que con esta acción el presidente aproveche para perseguir y seguir acallando las voces críticas. Sara, gracias. A vosotros. Josep, no es una locura más de Donald Trump, es extremadamente peligroso. Sí, es el artículo primero de una constitución de un régimen autoritario. No se puede criticar al que gobierna, punto. Así empieza y ya no hace falta nada más, ¿no? Pero es que realmente es en el terreno en que se están llevando las cosas en muchos países y especialmente en Estados Unidos, donde además sorprende digamos, la escasa o por lo menos la escasa reacción que nos llega aquí. Sí. ¿Existe el Partido Demócrata todavía? ¿Hay alguna voz del Partido Demócrata que se levante? Hay en la opinión pública, seguro que más de lo que nos llega aquí, pero en cualquier caso es muy inquietante. Los propios medios, Josep, es decir, que se pliegan, piden la cabeza de Jimmy Kimmel y entregan la cabeza de Kimmel. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque los que mandan son una docena. Sí, los que se quejaban de la cultura de la cancelación, los republicanos, que han triunfado políticamente básicamente argumentando que los medios de comunicación de Estados Unidos, las universidades y otras grandes instituciones imponían una censura a las ideas de derechas, que no podías hablar o cuestionar la ideología trans, etcétera. Pues bueno, cuando han llegado al poder, ¿qué es lo que han hecho? Cancelar. Y lo de Kimmel solo es la punta del iceberg. Hay presiones que no vemos a los medios, hay quejas de los corresponsables de que sus visados van a ser revocados. Como en los países autoritarios. Como los países autoritarios. Es que Estados Unidos es la única democracia de América que ha sobrevivido durante más de 200 años. ¿Por qué? Básicamente por la primera enmienda que garantiza la libertad de expresión y por tanto la libertad de prensa. Eso está en peligro, pero es que también está en peligro la libertad de empresa, porque el Ejecutivo presiona a Disney o presiona a la empresa que sea, y esto es una violación de la libertad de empresa. Entonces, tanto el capitalismo como sistema de libertad sin interferencias del gobierno, como una sociedad civil activa que mantiene la democracia, las dos cosas están en peligro. Bueno, es que lo sabemos, parte de los populismos lo que quieren eliminar es la intermediación, es decir, que la comunicación sea propaganda todo el tiempo, del líder a la masa, y que los periodistas no puedan filtrar esa propaganda, convertirla en información, que los periodistas sean ninguneados y desprestigiados. Esto en Trump es especialmente evidente.
Trump es un medio de comunicación en sí mismo. Es la persona que anuncia, no ningún medio de comunicación. Él sale y dice, creo que ya lo tenemos al presunto asesino de Charlie Kirk. Él le da la noticia a la gente. Él monta, pues, al principio de que llegó nuevamente al gobierno de Estados Unidos, es por las noches como una especie de conferencia donde él le hablaba al público, ¿no? Luego dicen los dictadores bolivarianos. Bueno, pues también los hay del otro tipo, ¿no? Más ultraderechistas, que también tienen esos usos y costumbres. Él es una persona que mientras pueda arrinconar cualquier crítica lo va a hacer, pero es que no es el único. La otra, la de que no era tanto del MAGA, pero de su gobierno, que era la que encarnaba Elon Musk, también ha utilizado las redes sociales para desprestigiar la labor de los medios de comunicación y también para difundir sus mensajes en una situación de superioridad. Todo el tiempo anuncios de AfD sobre Alemania, también molesto porque la gente le pudiera criticar en redes sociales. Claro, ellos te dicen, no, yo vengo a traerte la libertad. Curiosamente, estos movimientos vehementes que vienen a traerte la libertad, lo que te acaban trayendo es un poco de autoritarismo. No, y luego esa manera de inculcar el miedo. Es decir, si usted ve en su trabajo que alguien critique, denuncie. ¿De qué estamos hablando? O sea, de esto lo hemos visto y hemos hablado mucho en regímenes autoritarios, que hay cámaras en todas partes, que los vecinos de escalera denunciaban. Buzones. Pues estamos exactamente, o en Estados Unidos empiezan a estar en el mismo punto. Una pausa y seguimos. Si arribes un lladre i em prengués la mora, em faré cosari i en jovins i perles. Vamos a ir terminando ya el abierto, hoy desde un escenario inédito, desde el escenario del Molino, pero aquí van a seguir pasando cosas, porque empezábamos a hablarlo con el alcalde, pero vamos a seguir hablando de cultura. Vamos a hablar con alguien mítico de este Paral·lel, que es Lita Claver La Maña. Vamos a hablar con una actriz reconocida en el mundo entero como es Clara Segura. Va a poner la música, Sabor de Gracia, y después vamos a tener libros con Antonio Martínez Asensio y Fernando Neira con la música. Y bueno, Héctor Albizu, que creo que también ha venido, porque va a cerrar el programa con la auditoría, es decir, que nos queda todavía mucho por delante. Vamos a aparcar un ratito la actualidad y vamos a divertirnos, que ya nos toca. Víctor Lapuente, Josep Ramoneda, Estefanía Molina, muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.